Los precios de la gasolina en Estados Unidos y Europa están en máximos históricos. Incluso cuando se ajustan a la inflación, se encuentran en niveles raramente vistos en los últimos 50 años, incluso durante la crisis energética de finales de la década de los 70. Cuando los precios del combustible suben, los consumidores se ven perjudicados directamente al repostar, pero también indirectamente cuando los mayores costes de transporte elevan el precio de todo, desde alimentos hasta materiales de construcción. Sin embargo, el petróleo no está en máximos históricos, por eso mucha gente se pregunta cómo es posible que estemos pagando precios récords de gasolina si el petróleo no está en máximos históricos. Hay distintas razones que explican lo que está ocurriendo y en el vídeo de hoy os voy a explicar a fondo cuáles son estos factores y las dinámicas más importantes que están contribuyendo a que veamos los mayores precios, los precios récords que estamos sufriendo en las gasolineras españolas, europeas y de muchas partes del mundo. El primer factor y el más obvio para la gran mayoría de personas es el aumento del precio del crudo. Aunque en cada país varía, por ejemplo en Estados Unidos el coste de esta materia prima representó el 60% del precio de un galón de gasolina. Hace tan solo un año suponía solo el 52% y solo suponía el 25% en abril de 2020 cuando la pandemia redujo la demanda de este combustible junto con la mayoría de los demás bienes y servicios. En Europa, como sabéis, la estructura de costes es distinta. En España, por ejemplo, el precio del crudo supone tan solo un tercio de lo que acabamos pagando en la gasolinera, ya que, como sabéis, más de la mitad del precio de la gasolina viene dada o explicada por los salvajes impuestos que pagamos en este país y en muchas partes de Europa. Así que la estructura de coste, como veis, es claramente distinta. Sin embargo, este es un problema global. La cantidad que la gente termina pagando por la gasolina es el resultado del tira y afloja que se produce en el mercado internacional del petróleo en todas sus fases y también de sus productos derivados. Como en muchas facetas de la economía, todo acaba explicándose por la oferta y demanda global. Por eso, esta explicación que tenemos que dar es una explicación global y cuando se produce un desequilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda es cuando pueden ocurrir problemas como el que tenemos actualmente. Estados Unidos y Rusia tienen un papel importante. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y de productos derivados del petróleo. En los últimos años se ha convertido en un importante exportador, enviando grandes cantidades a Sudamérica y Europa. Pero Estados Unidos también compra mucho petróleo a otros países. De hecho, es el segundo mayor importador del mundo después de China y esto ocurre por varias razones. En primer lugar, las refinerías estadounidenses a menudo están preparadas para procesar tipos de petróleo que son diferentes a los que se producen en los Estados Unidos. Tened en cuenta que es muy costoso y difícil reconfigurar las refinerías para procesar más petróleo estadounidense, razón por la cual es probable que los Estados Unidos continúe importando en el futuro grandes cantidades, incluso aunque tuviera que producir más a nivel nacional. Y la segunda razón por la que Estados Unidos es un gran importador es que Estados Unidos también consume mucho más petróleo del que produce. Rusia, en comparación, es el segundo mayor productor mundial de petróleo y representa aproximadamente 1 de cada 10 barriles en el mercado mundial. Antes de que el país invadiera Ucrania en febrero, aproximadamente la mitad de las exportaciones de petróleo de Rusia iban a Europa, lo cual, por ponerlo en cifras, estábamos hablando de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares al mes en volumen. Como muchos sabréis, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, Rusia ha estado exportando menos petróleo debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y otras economías mundiales. Eso ha reducido la oferta mundial y ha provocado un aumento de los precios. Para ayudar a aliviar esta crisis, Biden recientemente amenazó a las compañías petroleras estadounidenses y otros grandes productores de petróleo y les presionó para que aumentaran su producción, pero no está teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque las empresas temen que el precio pueda caer si aumentan demasiado la producción y países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes no pueden aumentar rápidamente la producción lo suficiente como para compensar la caída esperada en los suministros rusos. Además, el esfuerzo por estabilizar el mercado del petróleo no casa con la ambición declarada de Biden de desligar al país americano de los combustibles fósiles. De todas formas, los incrementos de precios no se explican únicamente por el conflicto bélico. Incluso antes de la invasión, los precios del petróleo y la gasolina subían
a medida que el mundo se recuperaba gradualmente de la pandemia. Aunque por un breve momento en el tiempo, en 2020, el coste del barril de petróleo cayó por debajo de 0 euros porque los tanques de almacenamiento de petróleo estaban totalmente llenos por la falta de demanda. Ahora que las economías se han reabierto, los ciudadanos utilizan las carreteras, las oficinas y las empresas están en pleno funcionamiento, las cosas han cambiado. Las compañías petroleras tardaron en responder al repunte después de despedir a trabajadores y desmantelar plataformas durante la crisis de la pandemia. El problema es que ha habido 2 caídas del petróleo en los últimos 8 años y muchos ejecutivos de empresas petroleras creen que otra es inevitable. Eso les ha hecho dudar mucho en perforar nuevos pozos y aumentar seriamente la producción. Esta falta de inversión ha llevado a una disminución de la producción en los últimos años. Aunque lo normal es que los precios altos atrajesen nueva inversión, los inversores tienen miedo de que los precios se desplomen durante la vida útil de un nuevo pozo petrolero. También además tienen expectativas de que los vehículos eléctricos y las políticas de los países desarrollados sigan creciendo en torno a la energía renovable, lo cual significa que dentro de 10 años ese pozo petrolero podría no estar obteniendo ganancias, no ser rentable, y todas estas situaciones están creando una tormenta perfecta, creando un claro desincentivo para perforar o invertir en toda la cadena de valor para producir petróleo. Al mismo tiempo, las refinerías, y esto es muy importante, han estado cerrando constantemente por razones similares, mientras las compañías petroleras planean esta transición hacia las energías renovables. El tema de las refinerías, según Natasha Kaneva, directora de Commodities de JP Morgan, es una de las claves sin duda. El aumento de la oferta de petróleo crudo hace poco para resolver la escasez mundial, según ella. El verdadero problema radica en la falta de capacidad de refinación. ¿Qué hace una refinería y qué tiene que ver eso con el precio de la gasolina? Esta es una de las claves del gran problema que tenemos. La refinación no es más que el proceso mediante el cual se transforma el petróleo crudo en productos que usamos todos los días. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, de un barril de petróleo crudo, la mitad se destina a la gasolina, una tercera parte se destina a combustible destilado, la mayor parte del cual se vende como diésel, y alrededor de un 10% a combustibles para aviones. Entonces, cuando nosotros escuchamos el precio del petróleo, lo que escuchamos es lo que realmente pagan las refinerías por él. Las refinerías lo que hacen es transformar ese crudo, ese petróleo, en productos y los venden en el mercado. Los precios de las refinerías en esos combustibles actualmente están en torno a 250-280 dólares el barril, lo cual es más del doble que el precio del crudo y está mucho más cerca de lo que nosotros como consumidores acabamos pagando. Igual os estáis preguntando por qué hay escasez de capacidad de refinación, por qué no hay suficientes refinerías trabajando. Lo cierto es que cuando golpeó el COVID y las economías mundiales cerraron, la demanda de petróleo y gas se desplomó, por lo que muchas empresas lo que hicieron fue cerrar sus plantas. Además, otras fueron golpeadas por el mal tiempo, por incendios y, en definitiva, algunas empresas dejaron de invertir en refinerías debido a la incertidumbre sobre cómo la transición energética hacia la energía renovable afectaría su negocio. Todo esto ha llevado a una menor capacidad de refinación y las refinerías están operando casi a su máxima capacidad, pero no han podido responder o no han podido satisfacer la gran demanda que existe actualmente. Y aunque los márgenes de las refinerías se han ampliado, no incentivan lo suficiente para invertir en nuevas plantas o reabrir antiguas. ¿Por qué? Porque se necesitan muchísimos meses de planificación, de trabajo y muchísima inversión para reiniciarlas o invertir en nuevas. Y las empresas deben asegurarse de que haya una demanda sostenible a largo plazo. Y ahí está el problema, que ellas no lo saben y deciden no acometer la inversión. Los márgenes típicos de beneficio son de tan solo un 1,5% y una refinería completamente nueva puede tardar hasta 5 años, si todo sale bien, en construirse. Por poner un ejemplo que he encontrado, ExxonMobil lleva 3 años para llevar a cabo una ampliación de 1.500 millones de dólares que permitiría sacar 250.000 barriles al día en una de sus refinerías en Texas. Al final el problema es que el coste de construir nuevas refinerías o ampliar las ya existentes es muy alto, es demasiado incierto la demanda que van a tener a largo plazo. Volviendo un poco al tema del conflicto, con el estallido de la guerra de Ucrania y las sanciones a los hidrocarburos rusos, existe una mayor demanda de productos relacionados con el petróleo de Estados Unidos.
Europa, de hecho, está reemplazando la oferta rusa con compras en el mercado mundial y gran parte de esas compras las tiene que realizar en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que eso está empeorando la situación del stock o de las reservas o de los inventarios de Estados Unidos, lo cual está ejerciendo presión también en el mercado americano y de hecho sus inventarios están por debajo de la media de los últimos 5 años. Es decir, que para evaluar mejor hacia dónde se dirigen los precios de la gasolina, los consumidores deberíamos mirar más o prestar atención a los precios de las refinerías. Y este es el gran problema, que las refinerías no tienen capacidad y como no hay inversión, la capacidad va a mantenerse a niveles similares y eso hace que sea más importante lo que ocurre en las refinerías que lo que haga la OPEP o cuánto aumente la producción del petróleo. De hecho, Caneva decía que es prácticamente irrelevante lo que ocurra con la producción del petróleo. Lo verdaderamente importante es lo que ocurra con las refinerías, con la capacidad de refinar. Y de hecho ella prevé precios en verano de $6 o más el galón, lo cual sería un récord histórico y que sin duda pondría en jaque a la economía americana. Pero tened en cuenta que antes de que el producto llegue a las refinerías, tiene que encontrarse y producirse y en este sentido el sector de extracción de petróleo tampoco se ha recuperado completamente de la pandemia. De hecho, Baker Hughes decía que las plataformas en Estados Unidos, aunque hayan aumentado de 270 a 740, siguen por debajo del número previo a la pandemia, que era de 794. Además de eso, tened en cuenta que la inflación la tenemos en todas partes y los costes de los pozos han aumentado muchísimo. Por ejemplo, uno que hubiese costado 9 millones perforar hace 5 años, actualmente cuesta más de 13 millones. Si a eso le sumas que decenas de miles de trabajadores han dejado de trabajar en zonas petroleras y no piensan volver, y le sumas los aranceles al acero de Trump y la escasez de suministro, el coste de las tuberías también se ha doblado. Pero como ya he dicho anteriormente, este es un problema global y Baker Hughes informaba que lo mismo ocurre en Oriente Medio. Plataformas petroleras en la zona están en un nivel de 817, todavía un 25% por debajo del nivel anterior a la pandemia, donde se situaban en más de 1.100 plataformas. Los pozos de Oriente Medio son mucho más productivos que los pozos en Estados Unidos. De hecho, recordad que esa fue la razón por la que la OPEP pudo librar una guerra de precios prolongada contra los productores americanos hace ya prácticamente una década, lo cual llevó al petróleo por debajo de los $40 el barril, ya que, como sabéis, es mucho más barato para ellos extraer el petróleo que para el país americano. Oriente Medio además se vio muy afectado también por el cierre de la pandemia mundial. Los ingresos se desplomaron y se dice que es una ficción eso de que las naciones de la OPEP tengan un exceso de oferta para entregar al mercado mundial. A estos precios todos deberían estar produciendo. Además, la producción rusa de petróleo crudo ha disminuido desde que las compañías petroleras y relacionadas con servicios petroleros de Estados Unidos y Europa abandonaron el país a raíz del conflicto. Al mismo tiempo, el ejército de Rusia necesita más petróleo para la guerra en Ucrania y estas dos acciones también suponen un combo terrible que hace reducir la oferta neta disponible para el mercado mundial y ejercen una mayor presión alcista sobre el precio. Es poco probable que las naciones europeas, de hecho, vuelvan a aceptar los suministros de hidrocarburos de Rusia después de la guerra. Y debido a que Europa tardará algunos años en adaptarse por completo, Estados Unidos seguirá vendiendo más productos refinados y petróleo a Europa. Al final lo que está ocurriendo es que los consumidores americanos, estadounidenses, están pujando o están compitiendo por la gasolina contra los compradores de Alemania o España. Estados Unidos, a la desesperada, continúa liberando 1 millón de barriles por día de su reserva estratégica de petróleo, pero el impacto en el precio ha sido mínimo. Parte de esos barriles, de hecho, acaban en el extranjero, lo cual no ayuda a Biden. A medida que la guerra de Ucrania se prolonga y la producción de Rusia cae, los analistas han sugerido que el mercado de la energía podría reestructurarse fundamentalmente. Con el tiempo, ese cambio en el flujo de petróleo podría reducir la influencia de Rusia sobre Europa, pero hasta que haya más oferta o caiga la demanda, es probable que los precios en las gasolineras de muchas partes del mundo se mantengan altos e incluso
batan nuevos récords. En definitiva, no hay soluciones rápidas para este problema. La oferta parece que no puede ajustarse a la demanda actual en el corto plazo y probablemente solo una recesión global profunda podría detener la economía mundial y reducir la demanda de gasolina, pero claro, las consecuencias económicas podrían ser aún mayores.